Es viernes y el cuerpo lo sabe, dice el lugar común en el barrio, y sí, no porque sea lugar común, no tiene sentido decir que efectivamente es viernes y por tanto, pues ya, obviamente comenzamos a inaugurar el fin de semana, aunque todavía este día informativamente es largo, es un día que tiene mucha información y en particular Obed, no quiero comenzar 7 días sin advertir las consecuencias de las lluvias tremendas en todo el país, pero particularmente en Veracruz. En Poza Rica de manera particular está inundada una buena parte de la ciudad y por supuesto que las autoridades deben atender de inmediato a toda la población. Como en otros lugares donde también llovió fuerte, hubo encharcamientos, desbordamientos en Querétaro, en Hidalgo, en Veracruz, en Tamaulipas. Entonces, ojalá que pues haya un auxilio pronto a la población en esas circunstancias, y en general en el país ha estado lloviendo fuerte, muy fuerte. Eso por supuesto tiene sus beneficios por las presas, pero también afecta a las personas. Pues de esta manera le damos la bienvenida. Obed, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Pues bien, listo. Y justamente dices lluvias cada vez más fuertes, situaciones, meteoros y demás que seguiremos viendo a medida que la mancha del ser humano en el planeta sea como se ha mantenido depredadora y demás. Son consecuencias estas, entre otras, igual la agresividad cada vez más de la intensidad de los huracanes lo será en medida en que se calienta el mar, y ya lo han explicado como sucedió con Otis, precisamente cómo se intensificó en tan poco tiempo. Son consecuencias que iremos viendo pues en los próximos años realmente, y pues ese es uno de los temas. Otro con el que amanecimos el día de hoy, con la flamante Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, un premio que supongo que a ti también te ha de ver sorprendido, o a muchos nos sorprendió. Básicamente es una opositora al gobierno de Maduro, que opta por el intervencionismo estadounidense allá en Venezuela. En resumen, Donald Trump no ganó el Premio Nobel de la Paz, pero lo ganó Estados Unidos con María Corina Machado. ¿Qué implica el Premio Nobel de la Paz en la persona de esta venezolana? Pues no tanto que sea opositora a Maduro, está en su derecho, claro, sino que es una mujer que ha invocado la invasión de su propio país por Estados Unidos, y Estados Unidos quiere invadir Venezuela. Y por supuesto, ahora con esta mujer, la posibilidad de un mayor intervencionismo y de una imposición en Venezuela, pues está mucho más clara. Pero además, María Corina Machado es una mujer también admiradora del genocidio que comete Israel en Palestina, en la Franja de Gaza. Entonces, pues sí, Donald Trump quería el Premio Nobel de la Paz, no se lo dieron, pero sí lo ganó Estados Unidos. Un Premio Nobel de la Paz cada vez que está muy desacreditado, que se lo ha dado a asesinos, literalmente, a quienes han generado guerras que después supuestamente pacifican. Es casi como el Premio Pagés Yergo, o como el premio al periodismo Primera Plana, o al premio de periodismo Club de Periodistas. Híjole. O cualquiera que últimamente, uno de los 50 que han de existir. Claro, y ya son premios verdaderamente desacreditados, premios más bien con una lógica política. Bueno, ya estamos echando chifladazos tan temprano en este espacio de 7 días que tiene temas importantes de esta semana, Obed.
Claro, vamos a empezar a hablar, uno de los principales temas y con el cual vamos a iniciar es con Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional de lo que queda del PRI, el sepulturero del PRI, como tú lo has señalado, básicamente lo ha llevado a los números más bajos en total de todo lo que puede existir o representar el PRI, mientras que él es señalado, hay una investigación, al menos por la Fiscalía de Campeche, hay una de la FGR que no se judicializó, que es por enriquecimiento, presunto enriquecimiento ilícito, por todo este enriquecimiento que él no ha sabido explicar. Y justamente preparamos un texto porque nos llamó la atención, Álvaro, cómo ha ido a distintos medios con el fin de exponer, por defenderse precisamente del aseguramiento que se hicieron de 3 propiedades, 3 terrenos, uno de ellos de su madre y otros que solamente insiste que son de terceros que se le ha vinculado a él. Y en esta defensa, programas tan diversos como pueden ser con Carmen Aristegui, por un lado, por ejemplo, Azucena Oresti y hasta con Carlos Alarraqui burlándose de Alito, diciéndole que no se haga tonto con respecto a que son propiedades de... También la tala de la Micha, ¿no? Sí, con todos ha ido y... No importa en la manera en que se le planteen las cuestiones, hasta los medios, digamos que son más derecha, en el caso de Larraque y Adela Micha, en todos, Alito ha echado manotazos, ha estallado simple y sencillamente porque no ha podido explicar su patrimonio. Sí, pues vamos a ver este trabajo y enseguida aquí platicamos al respecto. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha mostrado reacciones alternadas en diversas entrevistas cuando se le cuestiona sobre su patrimonio millonario. El político enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y una solicitud de desafuero por presuntos delitos cometidos durante su gestión como gobernador de Campeche. Durante una entrevista con Carmen Aristegui el pasado 7 de octubre, Moreno Cárdenas evadió los cuestionamientos sobre sus propiedades y se mostró visiblemente molesto. Alegó que todos sus bienes son legales y fruto de 30 años de trabajo, desafiando a la periodista. Cuando tú me acredites que eres el Ministerio Público, Carmen, a lo que la periodista respondió, no soy una entrevistadora, momento en el que el priista reiteró, por eso entonces ya te he dicho, ya te comenté que mi patrimonio es público porque está en mis declaraciones patrimoniales. Si quieren meterse a ver mis declaraciones patrimoniales, están públicas, las he publicado. Una semana antes, en conversación con Azucena Oresti, el dirigente priista protagonizó un episodio similar al ser interrogado sobre terrenos expropiados en Campeche. Calificó la información como falsa y calumniosa, acusando al gobierno de orquestar una campaña en su contra mientras describía a Morena como una bola de cínicos y corruptos. Incluso en espacios afines a la derecha, como el programa de Carlos Alarraqui, Moreno Cárdenas ha sido confrontado sobre sus propiedades. El conductor se burló abiertamente de sus explicaciones, particularmente respecto a 3 predios expropiados que incluían una propiedad de su madre y 2 a su nombre. A finales de septiembre, el gobierno de Campeche emitió la declaratoria de expropiación de 3 terrenos vinculados a Moreno Cárdenas que cubren 70,000 metros cuadrados. El dirigente priista insiste en que pertenecen a privados y califica la acción gubernamental como la implantación del modelo venezolano. Moreno Cárdenas enfrenta acusaciones formales por enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche lo señala por el presunto desvío de 83 millones de pesos durante su administración estatal. La primera solicitud de desafuero contra Alito Moreno se presentó en agosto de 2022, pero el proceso no prosperó y permaneció estancado. Actualmente, la sección instructora que preside el diputado morenista Hugo Eric Flores tiene una nueva solicitud de la Fiscalía de Campeche. Adicionalmente, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación separada por enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales y tráfico de influencias. Sin embargo, Flores Cervantes ha señalado que la Fiscalía General de la República no ha judicializado formalmente estas acusaciones pese a tener información desde 2022. Claro, Alejandro Moreno Cárdenas se ofusca, se irrita, manotea, grita, porque no tiene manera de explicar la riqueza que tiene si solamente se ha dedicado a la política.
solamente se ha dedicado a la política desde que era un golpeador, un porro, a las órdenes del gobernador en turno de Campeche, como ya lo he referido aquí. Vaya, ni siquiera se tituló en la Universidad Autónoma de Campeche. ¿Por qué? Pues porque ahí no solamente había ido a romper las puertas para sacar al rector de la Universidad Autónoma de Campeche por órdenes del gobernador en aquel entonces, González Curi, sino que ya se fue y fue a titularse a una universidad patitititititito. Bueno, solamente se ha dedicado a la política Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cómo ha hecho tanta riqueza? ¿Producto del trabajo? No, hombre. Bueno, por eso manotea. Le manotea inclusive a quienes le han quemado incienso en otros momentos, que le han pedido ayuda. Hay una conversación también de, por ejemplo, Adela Micha con Alejandro Moreno Cárdenas pidiéndole dinero. Tal cual. Son de las relaciones del periodismo priista o del periodismo priista corrupto, que ahora sí dicen, ay, criticamos a Alito. Oye, ¿quién no critica a Alito? Pero en su momento. Bueno, anda defendiéndose Alejandro Moreno Cárdenas, que sigue impune, porque en la Cámara de Diputados no le dan seguimiento o no ha iniciado el juicio de procedencia para despojarlo del fuero como senador y entonces someterlo a las autoridades que le atribuyen justamente delitos en Campeche, peculado, por ejemplo. Ya lo veremos, pero por lo pronto anda muy chilito piquín. Lo bueno es que, como dicen por ahí, Alito no se arruga. No, pues no. Se nota luego en la cara. Ese fue uno de los temas que sacamos esta semana. Evidentemente Alejandro Moreno Cárdenas tiene hacia enfrente, sí, el proceso que va a seguir una vez, tanto en el juicio de procedencia, lo que se resuelva, que hay de dos básicamente, se determina si avanza el juicio de procedencia, el Congreso se conforma como jurado y determinan si le quitan el fuero constitucional o no, o simple y sencillamente se desecha. Si se desecha, tendrán que dar ahí los argumentos por los cuales no consideran que hay los elementos para que sea procesado, ¿no? Ese es uno, Álvaro, pero también de frente, pues, tiene, pues, ya a nada la cuestión de si mantendrá vivo el PRI o ya acaba con él, le da la última estocada. Ese partido que realmente es Alito, ya no hay nada que puedan rescatar. Cuidado, Obed, porque hay todavía obtuvo casi 10% en la elección del 2024. A ver, está casi empatado con el partido Movimiento Ciudadano. Con que obtenga el 3% en la elección del 2027... Con eso sobrevive. Alito va a seguir haciendo también del PRI el gran negocio. ¿Quién le pide cuentas en el PRI? No, pues es que ¿a quién rinde cuentas? Claro. ¿Los gobernadores? ¿El INE? No, hombre. Entonces, efectivamente, Alejandro Moreno Cárdenas puede convertirse en el sepulturero, pero yo no creo que vaya a ocurrir en la elección del 2027. 2030 seguramente, cuando sea candidato presidencial, que es su paitada, ¿no? En una de esas vuelve a aliarse con el PAN y con MC. Yo no creo que lo alcance, pero no creo. Alejandro Moreno Cárdenas tiene todavía por delante la posibilidad. ¿Lo van a desaforar? Yo no lo creo. No creo. En fin. Bueno, será cuestión de seguir ahí. Evidentemente aquí estaremos atentos a todo el juicio de procedencia, a los puntos claves, al proceso como tal que tendrá que irse desahogando los próximos días. Y bueno, ya entrando en otro de los temas que se trabajaron en esta semana, es un texto que trabajaste tú, Álvaro, en relación a distintos documentos que muestran cómo el PAN enriquece al propio PAN, prácticamente. Los gobiernos del PAN, con dinero público, es decir, con dinero de los contribuyentes, han enriquecido a un grupo de panistas identificados con Felipe Calderón.
El reportaje que publicamos en Sin embargo tiene que ver con gobiernos actuales. No es un asunto del pasado. Gobierno de Chihuahua, de María Eugenia Campos, el gobierno de Aguascalientes, de Teresa Jiménez, el gobierno de Monterrey, que es del PRIAN, el gobierno, hasta hace poquito, de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, dan dinero por millonadas a través de contratos de adjudicación directa a Roberto Gil Suart, a Alejandra Sota, a Maximiliano Cortázar, a Salvador Vega Casillas, a este grupo de panistas que pues ahora chupan del dinero público de los gobiernos del PAN. Esto es lo que publicamos esta semana también en Sin embargo, y que, por supuesto, usted debe conocer. Gobiernos locales del Partido Acción Nacional han otorgado contratos millonarios a figuras del círculo íntimo de Felipe Calderón. Alejandra Sota Mirafuentes, Roberto Gil Suart, Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas y Maximiliano Cortázar Lara han recibido más de 120 millones de pesos de administraciones panistas. Estos contratos fueron adjudicados directamente a despachos y empresas de estos políticos según documentación obtenida. Los beneficiarios incluyen a ex senadores panistas que fueron señalados por Emilio Lozoya Austin de recibir presuntos sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Alejandra Sota Mirafuentes, a través de su empresa Integra Metas Estratégicas, mantiene un contrato vigente con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por 5,278,000 pesos. El convenio, representado por Silvia Natalia Polito Delgado, es para servicios de comunicación y relaciones públicas con pagos mensuales de 350,000 pesos. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha otorgado contratos por 37 millones de pesos a la Pondera Lab SC, empresa de la que es socio Ernesto Cordero Arroyo. Los servicios se relacionan con asesoría financiera para contratación de deuda pública y reestructuración de créditos. Roberto Gil Suart recibió 32 millones de pesos del gobierno de Tamaulipas durante la administración de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Los recursos fueron transferidos a su despacho Accuracy Legal and Consulting por promover recursos legales para el exgobernador, actualmente prófugo. La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas revisa la licitud de estos pagos, así como otros 14.4 millones pagados al despacho Coelho Trejo y Asociados. El Congreso local ordenó examinar no solo el sustento legal, sino también las condiciones de contratación y los entregables correspondientes. Salvador Vega Casillas, estratega anticorrupción de Calderón, obtuvo un contrato por 26.5 millones de pesos a través de su empresa Strategop SC. El convenio, con vigencia de menos de 4 meses, tenía como objetivo limpiar las cuentas públicas del gobierno tamaulipeco. El exdiputado Manuel Minjares Jiménez también recibió recursos a través de su empresa Águilas Huilango con un contrato por 1.3 millones de pesos. Tan solo a estos 4 personajes, García Cabeza de Vaca pagó más de 74 millones para asistencia legal y defensa de su gestión. Maximiliano Cortázar Lara obtuvo un contrato de 6.6 millones de pesos de la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, a través de MXC Consultores. El objetivo era desarrollar una estrategia para incrementar la relevancia política y preservar el respaldo popular del gobierno. Este contrato con Aguascalientes estuvo vigente durante 10 meses en 2023, coincidiendo con el periodo en que Cortázar fue designado como vocero de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. La empresa fue representada legalmente por José Alberto Díaz Montaño. Aguascalientes también ha sido refugio para María José Ocampo Vázquez, hija de la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, quien fue designada presidenta del Poder Judicial Estatal. Esto ocurrió pese a haber quedado en 6º lugar en la elección, contradiciendo lo establecido en la Constitución local. También esta semana nuestra compañera Dulce Olvera estuvo desde días atrás buscando la postura de los acreedores a quienes
Salinas Pliego debe $500 millones que prestaron a TV Azteca y que él, mediante un recurso que alegan allá en Estados Unidos, no tendría que haberse le otorgado, puesto que el préstamo y todo se llevó a cabo en Estados Unidos. Aquí en México un juez le otorga el permiso para no pagar debido a supuestas afectaciones por el COVID-19, por la pandemia del COVID-19. El préstamo es de $400 millones, pero ya ha ascendido a $500 millones. 580 ya. Sí, bueno, 580 sí, y seguirá subiendo a medida en la que él no pague. Aquí la cuestión es que nuestra compañera, a través de una entrevista por escrito, que es como se han manejado los representantes de los acreedores, mencionan distintos puntos que llaman la atención. Uno de ellos, ven con optimismo y una buena oportunidad el que la presidenta se muestre abierta a reunirse con ellos. Hoy mismo se le pregunta en la mañanera, ella dice que todavía no hay fecha, pero que se va a llevar a cabo esta reunión. Lo que ellos ven es llevar a cabo una estrategia coordinada para que ellos se los paguen los más de $580 millones que se le deben, y que a la presidenta, al gobierno mexicano, al SAT se le paguen los $76,000 millones. Además advierten y señalan cómo el dueño de Grupo Azteca, de Grupo Electra, de todas estas empresas, utilizó durante mucho tiempo el poder judicial para amañarlo, para corromperlo y tener resoluciones a su favor, que le favorecieran. Sí, nuestra compañera Dulce Olvera ha estado en comunicación con la representación de los acreedores de Ricardo Salinas Pliego para, pues sí, que les paguen estos originalmente $400 millones que Televisión Azteca pidió prestados y que dejó de pagar con el pretexto efectivamente de la pandemia del COVID, y que ya rebasan los $580 millones. La presidenta Claudia Sheinbaum efectivamente este viernes dijo que se habrá de reunir pronto con los representantes de los inversionistas, y no es algo que le caiga en gracia a Ricardo Salinas Pliego. Nada. Menos le caiga en gracia tener que pagar los $74,000 millones que seguramente ya serán más, que debe al fisco mexicano. Bueno, pero es una información importante que también es exclusiva de Sin Embargo y que le presentamos enseguida a usted. Los inversionistas de Estados Unidos, a quienes TV Azteca debe más de $500 millones, dijeron sentirse alentados de que la presidenta Claudia Sheinbaum esté dispuesta a reunirse con ellos, ya que crea un fuerte incentivo para una acción coordinada contra Ricardo Salinas Pliego. Así lo dijo la asesora legal de los acreedores, luego de que un juez de Nueva York ordenó a la televisora de Salinas Pliego retirar su proceso en tribunales mexicanos con el que ha postergado su adeudo. Catherine Padgett, asesora legal de los demandantes en este arbitraje de inversión, comentó por escrito a Sin Embargo: nos alientan los comentarios recientes de la presidenta Sheinbaum en los que manifiesta estar abierta a reunirse con nosotros. Los inversionistas están listos para reunirse con su oficina y con cualquier otro representante gubernamental pertinente para hacer valer nuestro interés común en recuperar las grandes sumas de dinero que el señor Salinas y sus empresas adeudan tanto a México como a los inversionistas. El lunes 29 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente recibió la carta que los acreedores de bonos le habían enviado. Debe aquí, debe allá. Ayer recibí una carta de lo puedo decir, es público, de las personas a las que le debe porque quieren reunirse conmigo allá en Estados Unidos. Entonces debe allá, acullá, allá y acullá, y aquí, allá y acullá. Y entonces quiere politizar este asunto.
Ese mismo lunes se informó que un juez de Distrito Sur de Nueva York ordenó a TV Azteca desechar las demandas que en 2022 la televisora presentó en tribunales mexicanos para postergar el pago porque, sentenció el juzgador, el Poder Judicial de Estados Unidos es el foro exclusivo para cualquier procedimiento legal de este acuerdo. De no retirarlas, habrá sanciones por desacato. La asesora legal de los inversionistas de Estados Unidos, Padgett, dijo al respecto: cualquier fallo proveniente de Estados Unidos que refuerce los hechos subyacentes e indiscutibles del arbitraje de inversión es favorable para estos esfuerzos. Nos alientan las recientes declaraciones de la presidenta Sheinbaum que sugieren una disposición a entablar un diálogo productivo, y creemos que cualquier atención renovada sobre la conducta del señor Salinas crea un fuerte incentivo para una acción coordinada. Para Grupo Salinas solo es una campaña de difamación y ha calificado a los inversionistas de Estados Unidos como supuestos bonos buitre, por lo que el 24 de septiembre amagó con demandar ante la Justicia de México y Estados Unidos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues sí, en fin, nos toca aquí platicando de los mismos asuntos que estamos señalando, pero es un caso al que nosotros le hemos dado mucho seguimiento, al de Ricardo Salinas Pliego, y lo vamos a seguir haciendo. Así es. De hecho, cambiando nuevamente en otro tema de los que estuvimos publicando a lo largo de esta semana, en otro texto, Álvaro, das cuenta precisamente cómo en una de las propuestas que hizo la presidenta de los nuevos comisionados de la Comisión Nacional Antimonopolios, que los hechos sustituye a la Comisión Federal de Competencia Económica, y hay algunas funciones que también absorbe del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las que tienen que ver con cuestiones de preponderancia y demás, que las absorbe esta nueva Comisión Nacional Antimonopolios. Hay un personaje que es el que actualmente está en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que propone... jurídico. Como jurídico, y que lo proponen como comisionado de este nuevo órgano que va a ser dependiente de la Secretaría de Economía. Se trata de Ricardo Salgado Perrillat, un personaje que ha estado en el gobierno de Vicente Fox, en un alto funcionario del gobierno de Vicente Fox, con Felipe Calderón Hinojosa, estuvo precisamente en la COFESE, me parece, y con Enrique Peña Nieto en el IFETEL. También estuvo un tramo en distintas funciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero básicamente el grueso de su trayectoria ha sido en estos tres gobiernos, e incluso cuando se le propuso como el comisionado del INAI, de estos que en un momento eran faltantes, cuando Monreal lo anda empujando, se le rechaza el perfil, pero bueno. En el Senado. En el Senado, y ahora nuevamente será el Senado el que tendrá que avalar esta propuesta que hace llegar la presidenta Laura. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum propone a este prianista para ser comisionado por 6 años en la Comisión Nacional Antimonopolio. Falta que el Senado lo ratifique. Si la presidenta lo propone, seguramente va a ser ratificado. A lo mejor no sabe quién es este personaje. Hoy habló la presidenta de la presidenta que ella propuso de la Comisión Nacional Antimonopolio y la chuleó. Andrea Marván. Sí, pero el tema es este personaje. Allá ella, pues es su decisión y es decisión del Senado, pero veamos este trabajo y enseguida le explico otro dato. La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto al Senado a Ricardo Salgado Perrillat como comisionado de la recién creada Comisión Nacional Antimonopolio por un periodo de 6 años. Este organismo sustituye a la extinta Comisión Federal de Competencia Económica y estará adscrito a la Secretaría de Economía. Salgado Perrillat cuenta con una extensa trayectoria en gobiernos anteriores, habiendo ocupado cargos durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Anteriormente había sido rechazado por el Senado en 2023 para formar parte del INAI, cuando la oposición del PRI y PAN impulsó su nominación. Su experiencia incluye haber sido director de Asuntos Jurídicos del IFAI entre 2003 y 2008 durante las presidencias de María Marván Laborde y Alonso Lujambio Irazabal. Posteriormente, Lujambio lo llevó consigo a la Secretaría de Educación Pública como abogado general
federal, consolidando su carrera en el servicio público. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salgado Perrillat se desempeñó como titular del área investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones entre 2014 y 2017. Más tarde, en 2017, fue nombrado secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. En 2022, el funcionario se incorporó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como titular del órgano interno de control de la Secretaría de Agricultura. Posteriormente, en noviembre de 2023, regresó al IFETEL como secretario técnico y desde febrero de este año se desempeña como jurídico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La presidenta Sheinbaum fundamenta la propuesta señalando que la nueva comisión se crea como una verdadera autoridad antimonopolios que contribuirá al desarrollo de México y al bienestar de los mexicanos. El enfoque no estará centrado en el desarrollo de mercados como fin en sí mismo, sino como medio para el progreso nacional. Junto con Salgado Perrillat, Sheinbaum propuso a otros 4 comisionados para integrar la nueva autoridad antimonopolios. Andrea Marbar Saltiel fue designada como presidenta de la comisión, mientras que Aide Soledad Aragón Martínez, Óscar Alejandro Gómez Romero y Ana María Recendis Mora completan el equipo. Los periodos de los comisionados varían entre 4 y 7 años, buscando establecer una estructura de liderazgo escalonado en el nuevo organismo. La ratificación de todos los candidatos dependerá de la decisión del Senado, que deberá aprobarlos por mayoría absoluta. Salgado Perrillat, este personaje que durante 25 años, durante 18 en particular, fue parte de gobiernos del PRIAN y que estuvo también en el IFAI, como nació, y luego en el INAI, y luego en esta estructura burocrática de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es muy bueno, es un servidor público capaz. Bueno, a lo mejor esa es la razón por la cual la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha propuesto al Senado como comisionado de la Comisión Nacional Anticorrupción durante 6 años. Si ella lo conoce, si ella cree que es apto, pues está correcto. Lo grave sería que se lo hayan colado, pero porque ella no puede andar revisando a detalle la trayectoria de todos, sobre todo si es alguien especializado en lo jurídico. Pero para eso tiene la Consejería Jurídica, para eso está la Secretaría de Gobernación, para eso tiene un equipo, la coordinación de asesores, para eso tiene pues personas que le ayudan. A lo mejor efectivamente es muy capaz, pero la obligación que tenemos como periodistas es identificar quiénes son esos personajes, cuál es su origen, cuál es su formación, cuáles son sus intereses. Entonces, pues eso es el asunto, porque hoy le preguntan sobre, ella misma dice, sobre la Comisión Nacional Antimonopolio y habla de la presidenta actual que ella ratifica. Andrea Marban Saltiel. Y se entiende, Andrea Marban Saltiel es hija de un ex consejero de Andrés Manuel López Obrador desde que era jefe de gobierno. Yo mismo lo traté. Y su madre fue secretaria de Desarrollo Económico también en el gobierno de Marcelo Ebrard. Sí, pero ella no es el asunto, es este personaje. Totalmente. Seguiremos dando seguimiento porque para ir revisando perfiles particularmente, porque además de la Comisión Nacional Antimonopolios también hicieron una nueva comisión que es la que sustituye al IFETEL, es la Comisión de Telecomunicaciones, que igual tiene sus integrantes, que son los que sustituyen estos órganos autónomos. Ahora son sectorizados pero con independencia, es decir, tienen una dependencia de la Secretaría de Economía, el otro la Secretaría de Comunicaciones. De la Agencia Digital de Telecomunicaciones
Telecomunicaciones. De la Agencia Digital de Telecomunicaciones. Exacto. Sí, sustituyen a los organismos autónomos, así como pasó con la desaparición del INAI, Exacto. que ahora tiene en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno al órgano rector, digamos, para garantizar el derecho de los mexicanos al acceso a la información pública. En el caso de las telecomunicaciones, que revisan permisos, concesiones todo de radio, de televisión, pues ahora estará adscrita a la agencia digital que encabeza Peña Merino. Exacto. Y la Comisión Nacional Antimonopolio estará adscrita a la Secretaría de Economía. Sí, de hecho esta nueva comisión, esta agencia digital hasta absorbió todo lo referente a la agencia espacial, por ejemplo. De hecho, muchos de los perfiles técnicos provienen de ahí, otros tantos provienen de la agencia digital, pero eso ya lo iremos explicando a lo largo de los días, porque estas son propuestas, falta que se ratifiquen, van a ser ratificados, tienen los votos y todo para que salgan adelante prácticamente. Bien, Álvaro, en otro tema, esta semana llegan los 6 mexicanos que fueron secuestrados en aguas internacionales. Esto es muy importante mencionarlo, nunca perderlo de vista. Ellos no entran a un territorio israelí, son secuestrados, porque ese es el término, en aguas internacionales por elementos del ejército de este país, de este gobierno de Israel. Llegan a México y empiezan a narrar particularmente cómo se dan las condiciones de su secuestro, detención y son llevados contra su voluntad allá a Israel, en donde pues son torturados, amenazados, viven en condiciones insalubres, de hacinamiento, no les hacen llegar agua y demás. Incluso protagonizan, ven cómo llega este ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, que es un personaje de lo más extremista. Si no sabe mucho sobre él, preparamos precisamente un close-up el miércoles pasado donde hablamos sobre Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, en el cual se expone quiénes son estos personajes. Bueno, ahí dan y empiezan a narrar toda esta situación que ellos se enfrentan, cómo los golpean, les apuntan con armas y demás cuestiones. Y ustedes, Álvaro, hablaron con Ernesto Ledesma, el compañero periodista de Rompeviento, que también es quien les describe esta detención, este secuestro y este encierro. Sí, Alejandro Páez Varela y su servidor hablamos con Ernesto Ledesma, quien a pregunta nuestra hace una crónica de lo que pasó en esos días de cautiverio en cárceles de Israel, después de que soldados los secuestran ilegalmente, porque ocurrió en aguas internacionales. Escuchemos. El momento que me parece que fue también fuerte, Álvaro y Alejandro, es cuando aparece Ben-Gvir ahí, que es algo que tampoco esperábamos. Entonces, cuando vemos que llega con cámaras, y se para enfrente de nosotros y de nosotras, y lo primero que empieza a decirnos en inglés es que nosotros, los de la Global Tzimut Flotilla, es decir, los activistas de la Global Tzimut Flotilla y los periodistas que estábamos haciendo la cobertura, que éramos asesinos de niños. Además de ser una torpeza, desde mi punto de vista, una impericia tremenda casi de un burro, ¿no? De cómo te paras frente a una flotilla a decir eso, ¿no? Evidentemente eso enardece a todos los activistas y a todas las activistas y empiezan a gritar fuerte y estruendosamente Free Palestine, Free Palestine. Y entonces él quiere seguir hablando y la flotilla ya no lo deja y sigue con el Free Palestine. Y ese es el segundo momento ahí, Alejandro y Álvaro, que me pareció surrealista ver a un tipo encolerizado empezar a gritarnos ya en hebreo, quién sabe qué estaba diciendo, pero furioso se puso de que la gente gritaba Free Palestine y se fue, dijo algunas cosas más y se retiró. Y a los 10 minutos viene la siguiente tortura, que es que llegaron los policías a golpearnos por la espalda y a jalarnos las muñecas hacia atrás, hacia abajo, y entonces nos amarraron a
todas y todos los 500 que éramos ahí, o 490 y algo, no recuerdo bien, nos amarran con los cintillos las muñecas en la espalda y las aprietan tan fuerte que en varios casos, pues el que estaba viéndonos atrás sentado, pues veía cómo las manos iban poniendo moradas, ¿no? Pues es del tema de Israel, del tema del genocidio, evidentemente debemos seguir hablando. Y, por supuesto, la autoridad mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha mantenido una conducta muy, muy cautelosa, pero, pues, aunque ella tenga una conducta cautelosa, pues ella es la presidenta. Uno como ciudadano tiene la obligación, el deber de levantar la voz ante las aberraciones que comete el gobierno de Netanyahu y del sionismo en general, por supuesto apoyado por Estados Unidos y por muchos países de Occidente, Alejandro. Entonces, pues sí, vamos a seguir hablando. Oye, hay también un drama terrible en México con jovencitas madres. No es nuevo. Niñas. No es nuevo, pero no hay que dejar de puntualizar esto que también es un problema gravísimo. Es un texto que prepara nuestra compañera de la unidad de datos que encabeza nuestra compañera Daniela Barragán. Es un texto de Alejandra Padilla en el cual da cuenta cómo en México cada día en promedio 22 niñas llevan a término un embarazo. De esta cifra, la mayoría entre 10 y 15 años, la mayoría de los embarazos entre las niñas de 10 y 15 años se tratan evidentemente de producto de un abuso sexual. Son cifras que exponen precisamente un tema en verdad dramático, preocupante, que dice Álvaro, sí, no es nuevo, pero es importante irlo visibilizando para que deje de estar en un segundo plano, porque no puede ser posible que cada día 22 niñas lleven a término un embarazo. Recientemente hemos visto, hablando también de abuso y demás, está el caso precisamente del exfutbolista, por ejemplo, de la Chivas, Omar Bravo, para que nos vayamos dando cuenta cómo esto permea en todos los estratos, que abusó sostenidamente de la hija de su pareja desde los 11 a los 17 años. Retomo esto porque, como decía, entre los 10 y los 15 años la mayoría de esos embarazos son producto precisamente de abuso sexual, y como han establecido distintos informes y demás, los principales ambientes donde se da el abuso sexual son precisamente en los entornos familiares, porque nosotros como padres siempre tenemos que estar muy pendientes, acompañar a nuestros pequeños y no dejarlos ahí exponiéndose ante cualquier situación, que eso no exime de responsabilidad a este tipo de depredadores y agresores que evidentemente se les tiene que procesar conforme a las leyes, Álvaro. Tal cual. Bueno, le presentamos a usted este trabajo de la unidad de datos y enseguida volvemos. Tal vez viste estas tablas que se hicieron virales en redes sociales hace unos meses. Una de ellas muestra los nacimientos con las madres más jóvenes en México en 2024 y la otra los nacimientos con la mayor diferencia de edad entre la madre y el padre. Si te parecieron impactantes, espera a conocer todos los datos que hay detrás. En México, cada día en promedio, 22 niñas y adolescentes menores de 15 años se convierten en madres. El año pasado, los nacimientos en los que la madre tenía entre 10 y 17 años representaron el 7% de todos los nacimientos registrados en el país. En total, más de 100,000 niñas y adolescentes menores de 18 años tuvieron un bebé. Entre ellas, hubo 3 niñas de 10 años, 32 de 11 años y casi 200 de 12 años. Yo me pregunto, ¿no? Y pregunto en general, ¿una niña de 10 años quiere ser madre? ¿No? O sea, está en condiciones de decidir, de pensarlo, de estar acompañada, de si quiere saber cuál es el proceso del embarazo y de la maternidad.
Pues la respuesta seguramente es no. Probablemente no, y menos si el progenitor es un hombre 15 o 20 años mayor que ellas. Y estas no son excepciones. Los datos nos muestran que la diferencia de edad promedio en los nacimientos en los que la madre es menor de edad es de 15 años. Esto lo encontramos analizando los datos de la Dirección General de Información en Salud. Y por cierto, aunque hay información de nacimientos desde 2008, el dato sobre la edad del padre fue agregado hasta 2020. Esto quiere decir que en el país llevamos apenas 4 años pudiendo conocer cuál es la diferencia de edad entre la madre y el padre. Pero ¿este realmente es un dato importante? Justo lo que nos demuestra es lo que ya veníamos demostrando con otro tipo de información y otro tipo de datos, ¿no? Que la mayoría de esos embarazos en esas edades eran producto de abuso. Regresando a los datos, el 25% de los nacimientos en donde la madre es menor de edad ocurrió en solo 3 estados: el Estado de México, Chiapas y Puebla, que además son lugares con mucha pobreza. Y es que estos datos no solo son un tema de salud, aquí también intervienen derechos que no están siendo respetados y falta de educación sexual. Estos datos también muestran que el 9% de estas madres jóvenes ya había tenido otro bebé antes, y hay casos de niñas con hasta 7 embarazos antes de cumplir 18 años. En cuanto al estado civil, el 73% de estas niñas está en unión libre y el 24% se considera solteras, lo cual muestra las realidades complejas en las que viven. Estos datos nos hacen preguntarnos, ¿realmente una niña de 10 años quiere ser madre? Y sobre todo, ¿lo quiere ser con una persona mucho mayor que ella? Como dicen las expertas, un embarazo a esa edad implica un costo social, un costo en salud, pero también un impacto bastante fuerte en el proyecto de vida de estas niñas y adolescentes. Y es que la mayoría de las veces sus proyectos de vida son truncados y se les destina desde muy jóvenes a ser solamente madres. Sobre este tema te comparto más información en la investigación que publico esta semana. Te invito a leerla en sinembargo.mx. Pues bien, está ese tema. También hay otro tema de nuestros compañeros de la unidad de datos, en este caso Arturo Daén, que realiza una crónica acompañando a Javo, un capitalino, que le muestra lo complicado que es transportarse, moverse en esta ciudad en una silla de ruedas. Básicamente es todo es imposible moverse en esta ciudad, que no es amigable, no es lo mejor para una persona que pueda transportarse libremente en su silla de ruedas. Es lo que nos podemos hacer a la idea muchos, pero nuestro compañero Arturo Daén lo acompañó para que usted pueda ver en verdad lo complicado, lo terrible en la condición en la que están las calles, los accesos a las rampas muchas veces bloqueadas. En realidad todo lo que implica una condición tan sencilla como puede ser para cualquier persona. Podríamos efectivamente no darle la mayor relevancia al asunto, pero lo tiene. Mucho. No nos damos cuenta, pues porque quienes no hemos utilizado jamás y menos permanentemente una silla de ruedas, pues no podemos entender en lo más mínimo lo hostil que representa para una persona permanentemente auxiliada por una silla de ruedas moverse de un lugar a otro, así sea a distancias cortas. Es una ciudad hostil para alguien con silla de ruedas. Y este es el trabajo de nuestro compañero Arturo Daén. Y con esto, Obed, nos despedimos para dentro de 8 días. Aquí nos vemos. Hasta luego. Hola, soy Javier Alonso, tengo 43 años, soy guionista para un canal de televisión cultural, soy creador de contenido en redes sociales y soy una persona que vive con discapacidad. Yo soy una persona que nació sin piernas, yo toda mi vida he visto el mundo desde esta perspectiva. El tiempo ha cambiado y claramente ha sido muy notorio que hay más espacios, hay rampas, en algunas estaciones del metro hay elevadores, lo cual facilita muchísimo el traslado
a las personas que vivimos con discapacidad. Yo todos los días utilizo el metro, pero también todos los días me encuentro con muchas cosas, ¿no? O sea, como siempre hay gente que utiliza el metro y que no, los elevadores que no necesitan las personas que están de pie. Mucha gente quiere subir bultos, maletas, y eso crea un poquito detiene un poco la movilidad, detiene que las personas que tenemos sillas de ruedas, bastones, los ciegos, no se puedan mover tan fácilmente. También las calles están completamente mal construidas con respecto a las rampas. ¿Me da permiso? Hay zonas que ves muy bonitas y que están muy pulidas y que la rampa tiene estos requerimientos sociales de bloque, de espacio, de consistencia, de forma, pero conforme vas caminando y se va degradando la colonia, ya no existe, ¿no? Entonces, en papel debe existir muchísima información y requerimientos, pero palpable y utilizable y de diario, pues no es así. Yo creo que todos los días hay algo que te detiene, ¿no? Ya sabemos todo lo que pasó en la maratón de la Ciudad de México, con esas personas que iban en silla de ruedas, que se tropezaron en un bache, y Clara Brugada salió a decir que no era un bache, era una coladera, pero bueno, da lo mismo. Son malas, es una mala infraestructura que perjudica a todos de alguna manera, pero en especial a las personas que estamos en silla de ruedas. Hay espacios en los que hay rampa sí, rampa no, banqueta, ¿no? De hecho, bueno, lo que pasó con Gus Guevara, un chico en silla de ruedas, venía en su silla y tropezó, se cayó y se fracturó y tuvo fracturas en unos niveles fuertes en su cuerpo. Entonces, eso habla de que la ciudad no está apta completamente, al 100%. Por eso también se utilizó el hashtag arreglen las pinches calles, porque es una falta de respeto que no consideren el gobierno, las instituciones, que las personas con discapacidad también tenemos derechos, como también tenemos obligaciones. Sí creo que hay discriminación social, hay empresas que no contratan a gente con discapacidad, hay espacios que no tienen rampas, que no tienen accesos, espacios públicos, espacios gubernamentales incluso, y yo creo que es porque las empresas sienten que las personas con discapacidad no pueden derramar dinero, ¿sabes? Como que las personas con discapacidad es esta gente que está encerrada en su casa, sin poder salir, sin poderse mover, no tienen dinero, no tienen trabajo, no pueden gastar. Incluso muchos de los espacios de restaurantes y lugares no tienen accesos en los baños y no tienen rampas y no tienen pues esa conciencia de que todos podemos llegar a consumir en su producto, ¿no? O sea, su lugar. Ay. El metro de la Ciudad de México es viejo. Entonces se construyó en una etapa en la que la discapacidad no era visible. No habían personas con discapacidad que salieran a las calles a tener vida. Entonces, con el paso del tiempo, en la mayoría de las estaciones han puesto elevadores, pero en un 30% hay elevadores, pero en el otro 70% no hay, siempre hay escaleras. Entonces, lidiar con salir o entrar, esa es una de las razones más complicadas para que las personas con discapacidad podamos hacer uso del transporte público, ¿no? De las instalaciones. Afortunadamente yo me puedo bajar y mover la silla y manipularla, pero hay gente que no tiene esa capacidad porque su discapacidad es diferente. Estaría divertido subirnos a esto.
A veces cuando hay mucha gente en los andenes hay que esperar para poder abordar y pues nada, que a veces lo curioso es que cuando estás en la fila la gente se mete, como que la gente no se pregunta si tú también estás en la misma espera que ellos, y su necesidad de querer llegar rápido o subirse rápido al vagón implica que se metan a la fila y te ignoren completamente, a pesar de que hay señalamientos. Pues también necesitamos ir a trabajar, divertirnos, movernos. La movilidad es muy importante para una sociedad activa y siento que la sociedad misma o las infraestructuras no piensan en que pagamos impuestos o que también pagamos diversión, no sé, y nos tenemos que mover, ¿no? Hay mucha gente en el metro el día de hoy. Es que las lluvias también ha sido el peor enemigo de la mala infraestructura de transporte público. Y pues imagínate, si para una persona de pie que se hace 1 hora a su casa, para una persona con discapacidad es 3 veces más complicado porque pues no hay forma de moverte y te detiene la movilidad y el tiempo. Los elevadores son una gran ayuda, a veces no funcionan porque a pesar de que tienen señalamientos de usos exclusivos y de que no pueden subir bultos o diablitos, a la gente no le importa porque pues sus necesidades están por encima de las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad o las embarazadas. Entonces se descomponen y es un gran problema porque hay que usar las escaleras y eso sí ya implica mucha complejidad. Todo el mundo me dice, ay, pinche Javo, ¿cómo le hiciste para llegar? Ay, pinche Javo, ¿cómo te atreviste? Porque hay mucha gente capacitista. O sea, esta gente que cree que eres discapacitado y no puedes hacer nada y que eres un inútil y que porque estás en una silla de ruedas no puedes ir a un concierto y no puedes moverte y no puedes hacer cosas. Y yo quiero demostrar que sí. Y hay gente que es discapacitada y que le da miedo salir porque tiene miedo que la sociedad los discrimine y los mueva y los relegue. Y yo soy un claro ejemplo de que no. Tienes que salir a vivir, a disfrutar, a ser libre, a hacer sociedad, a estar en donde tienes que estar. Creo que sería un gran ejercicio para la sociedad aprender y entender que todos tenemos derecho a la movilidad libre. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire.